Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat dedicado al tema de la propiedad a partir de las ideas que expresa Henry LePage en su libro ¿Por qué la propiedad? Un libro cuya primera edición data de 1985, pero que sin embargo, a pesar del paso de los años, sigue teniendo ideas muy interesantes para poder defender la propiedad privada y sobre todo la propiedad privada de los medios de producción, que es precisamente donde está la discusión. Prácticamente nadie cuestiona la propiedad privada de los bienes y servicios para el consumo final, pero la discusión está en torno a la propiedad privada de los medios de producción. Y vamos a iniciar el análisis del capítulo número 7, cuyo nombre es La propiedad y el poder, las falsas virtudes de la participación o de la intención de democratizar la economía en general y en concreto la vida de las empresas, democratización que muchos suponen o suponían, por lo menos en el siglo pasado, que tenía que dar como resultado una mayor participación de los obreros asalariados en la gestión de la empresa. Y comienza LePage este capítulo 7 diciendo lo siguiente. Dice, si hay una palabra de moda desde hace varios años, recordemos que esto se escribió en la primera mitad de la década de los 80 del siglo pasado, si hay una palabra de moda desde hace varios años, esa es sin duda la palabra participación. Hay quien propone una participación más amplia y más plena de los ciudadanos o de los trabajadores en la vida de la nación, de la ciudad, del barrio e inclusive de la empresa. En el seno de nuestras instituciones económicas y políticas, dice LePage, la participación es considerada como la clave para lograr una organización más democrática del poder, y no solo del poder político, sino del poder económico en general y en particular del poder económico que encontramos en las empresas. La cuestión es saber si la realización de estas aspiraciones es compatible con el respeto de un régimen de no intervención en las prerrogativas tradicionales de la propiedad privada, recordando que el derecho de propiedad privada, es el derecho a la libertad individual para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, como uno crea más conveniente, con una sola condición, que al hacerlo no viole uno derechos de terceros. Y aquí estamos hablando, entre otros, del derecho de propiedad privada de los empresarios sobre su empresa, sobre todos los activos que componen sus empresas. Y la pregunta es si la participación, por ejemplo, de los obreros asalariados en la gestión de la empresa, ¿sí?, no es una intervención en las prerrogativas tradicionales de la propiedad privada. Es decir, en el momento en el cual el empresario ya no tenga toda la libertad para disponer de su propiedad como crea más conveniente para, al final de cuentas, maximizar sus utilidades, sino que tenga que tomar en cuenta lo que digan los trabajadores o por lo menos los representantes de los trabajadores, pues tendríamos que preguntarnos si realmente ahí todavía hay un régimen de propiedad privada, Ahora, hay muchísimas formas de buscar esta democratización y una de ellas es el accionariado, es decir, convertir a los trabajadores asalariados en accionistas de la empresa. Y este es el primer punto que toca LePage en este capítulo 7, cuyo título, insisto, es La propiedad y el poder, las falsas virtudes de la participación. Y a este primer apartado lo llama el accionariado una bella idea sin clientes. Comienza LePage. Dice, si fuera realmente cierto que la participación de los trabajadores, o al menos de sus representantes, que por lo general son los líderes sindicales, en la elaboración y en la toma de las grandes decisiones gerenciales
proporcionaba todas las ventajas económicas y sociales que algunos creen ver en ello, no se entiende muy bien por qué los trabajadores no iban a ser los primeros en sacar partido en su beneficio de las oportunidades que se les ofrecían. No les haría falta mucho tiempo para lograr una minoría de control significativa en la mayor parte de las empresas existentes. ¿Por qué? Sí, escribe el profesor Hutt, William Hutt, uno de los más veteranos seguidores de Friedrich August von Hayek, no iban a tener los trabajadores el derecho a participar en la elaboración, en la formulación y en la aplicación de las normas que regulan su trabajo. La respuesta, replica el mismo Hutt, es ni más ni menos que ese derecho ya lo tienen. Ese derecho ya lo tienen, ¿sí? Y pone un ejemplo. Dice, las grandes organizaciones obreras como la AFL-CIO americana, la DGB alemana o incluso la Histadrut israelita poseen inmensos fondos que están invertidos en numerosas actividades económicas. Si tales organizaciones quisieran verdaderamente promover la propiedad obrera, si dieran realmente confianza a la capacidad de los trabajadores asalariados para elegir a los directivos más competentes y más eficientes, les bastaría con utilizar ese dinero para conceder préstamos a los trabajadores deseosos de comprar las acciones de sus empresas. Por ejemplo, que los sindicatos le presten dinero a sus agremiados para que estos puedan comprar libremente, sin que nadie los obligue a ello, acciones de las empresas en las que trabajan, volverse accionistas de las mismas, lo cual podría entenderse como una cierta democratización de la vida de las empresas. La cuestión que se plantea es la de saber por qué, fuera de algunos casos excepcionales de cooperativas obreras, es difícil encontrar experiencias de este tipo. ¿Por qué no es muy común que los mismos trabajadores, sobre todo voluntariamente, por iniciativa propia, sean accionistas de las empresas en las cuales trabajan? La idea de asociar más estrechamente a los trabajadores a la vida y a los problemas de su empresa, dándoles una participación en el capital, no es nueva. Y aquí LePage presenta una serie de casos. La idea era ya, en aquel entonces, favorecer la productividad a través de una mayor lealtad y una mayor adhesión personal del trabajador a la empresa en la que trabajaba. A ver, ¿cuál era la idea? Si el trabajador pasa de ser un empleado asalariado a propietario en cierta medida de la empresa porque ya es accionista de la misma, eso se supone favorecería la productividad a través de una mayor lealtad y una mayor adhesión personal del trabajador a la empresa en la que trabajaba y de la cual, al menos en una pequeña proporción, dependiendo de la cantidad de acciones que tuviera, ya era bueno. Y ello utilizando distintos mecanismos, desde la simple participación anual en los beneficios de la empresa hasta la distribución gratuita, ya ni siquiera que la tuvieran que comprar los obreros, sino una distribución gratuita de acciones a los mismos, ¿sí? Lo mismo que hoy, la gran ambición de los liberales ingleses era la de reconciliar los intereses del trabajo y del capital. Reconciliar los intereses del trabajo y del capital, fomentando a través del accionariado, a través de la posesión de acciones de parte de los trabajadores, la organización de una representación obrera en el seno de las empresas. Esa era la idea. A ver, primero, ¿cómo le hacemos para democratizar la vida de las empresas? Bueno, pues abramosle la puerta a la participación de los trabajadores asalariados. ¿Cómo? Una manera de hacerlo es a través del accionariado. Démosles acciones o démosle la oportunidad de comprar acciones para que, en cierta medida, se vuelvan dueños de la empresa, lo cual podría generar de parte de ellos un mayor interés para hacerlo lo mejor posible, sobre todo
términos de productividad de su trabajo para que la empresa de la cual ya en parte son dueños tenga mejores resultados. Y después de analizar algunos casos, dice Lepage, después de 100 años, el balance no es realmente brillante. La mayor parte de los planes de participación y de las fórmulas que tratan de difundir el accionariado han durado siempre muy poco tiempo. Es decir, no ha sido una opción atractiva para los trabajadores. Simple y sencillamente no lo ha sido. Y claro, la pregunta, oye, es ¿por qué? A ver, se le está proponiendo a los trabajadores asalariados ser accionistas de la empresa en la que trabajan. Claro, en una mínima proporción, ¿sí? Y sin embargo, parece ser, dice Lepage, bueno, dice, no parece ser, el resultado no ha sido, ¿sí?, especialmente brillante, ¿sí? ¿Por qué? Dice, la respuesta tradicional es aludir al rechazo de los sindicatos opuestos por definición a todo lo que pueda debilitar su monopolio de representación de los intereses obreros. Pero claro, aquí habría una especie de, ¿cómo le podríamos llamar?, de doble cara de parte de los trabajadores, porque por un lado, seguiría siendo un obrero que estás trabajando a cambio de un salario y por lo tanto representado, tendría que ser en tus derechos, no en tus intereses, pero en fin, en tus derechos, por el sindicato y sobre todo por sus líderes, pero por el otro lado, también eres, en la medida de la cantidad de acciones que tengas, propietario de la empresa. Y eso puede debilitar el poder del sindicato y en concreto el poder de los líderes sindicales. Entonces, una de las primeras explicaciones que trae a colación Lepage para responder a la pregunta ¿por qué el accionariado, ¿sí?, el que los obreros tengan acciones de la empresa a la cual trabajan, no ha sido un éxito rotundo, sino más bien tiende o tendió a ser un fracaso? Es porque la respuesta tradicional es aludir al rechazo de los sindicatos opuestos por definición a todo lo que pueda debilitar su monopolio de representación de los intereses obreros, ¿sí? Denunciar los mecanismos de participación como un truco del empresariado para hacer creer a los trabajadores que se les devuelve bajo la forma de una parte de los beneficios más que aquello a lo que tendrían normalmente derecho, ¿sí? No se puede por ello cargar toda la culpa a los intereses corporativistas sin embargo, dice, no se puede cargar toda la culpa a los intereses corporativistas de las organizaciones obreras. Dice, habría que analizar con detalle otras cuestiones. ¿Sí? ¿Por qué el accionariado no fue el éxito que algunos creían iba a ser? Una de las explicaciones más comunes y corrientes es porque iba en contra de los intereses, yo no me atrevería a decirlo de los sindicatos, pero sí de los líderes sindicalistas, de los líderes sindicales. Dice Lepage que puede ser parte de la respuesta, pero que no es la respuesta completa y que hay que analizar con detalle otras cuestiones que él divide fundamentalmente en tres cuestiones. La primera, dice Lepage, es la de preguntarse por qué, en ausencia de disposiciones que los obliguen a ello, los trabajadores tienen poco interés en adquirir acciones de sus empresas. ¿Y por qué, cuando se les impone la compra de tales acciones, se apresuran a venderlas en cuanto tienen la menor posibilidad de hacerlo? Va nuevamente la pregunta, ¿por qué? En ausencia de disposiciones que les obliguen a ello, los trabajadores tienen tan poco interés en adquirir acciones de sus empresas. ¿Y por qué, cuando se les impone la compra de tales acciones, se apresuran a venderlas en cuanto tienen la menor posibilidad de hacerlo? La respuesta, dice Lepage, no es complicada. Un comportamiento semejante es perfectamente racional. Se trata simplemente que no quieren apostar todo a la misma carta, o como diríamos hoy en día, poner todos los huevos en la misma canasta, ¿sí? Tener sus economías y su empleo en la misma empresa.
tener, digámoslo así, sus inversiones y su empleo en la misma empresa. Porque si esa empresa quiebra, pierden sus inversiones y pierden su empleo. Y esto suena bastante lógico y pudiera ser una de las respuestas a la pregunta por qué los resultados del accionariado que se pensaban iban a ser muy exitosos, pues a la larga han presentado un balance pues más bien mediocre. Entonces, esta sería la primera respuesta. Segunda, hay que explicar por qué los trabajadores franceses, hablando de los franceses, manifiestan tan poco interés por las fórmulas de interesamiento y de participación que se les proponen en el marco de la legislación actual. Y lo que dice Lepage es que al final de cuentas se trata, ¿sí?, de un ahorro obligatorio. De un ahorro obligatorio. A ver, una cosa es que yo, trabajador, tenga la libertad para decidir si compro o no compro acciones de mi empresa, y otra cosa es que la ley me obligue, supuestamente en mi propio beneficio, a comprar acciones de la empresa donde yo trabajo, con el pretexto de que así se estaría democratizando, tratando de igualar los intereses del capital por un lado y del trabajo por el otro. Dice, se trata, al final de cuentas, de un ahorro obligatorio, ¿sí? El régimen de trabajo asalariado, dice Lepage, presenta un buen número de inconvenientes. Hay que obedecer órdenes dictadas por otros a los que uno no ha elegido. Se corre siempre el peligro de perder el empleo y con ello el salario. Pero de otra parte, se tiene un cierto número de garantías de que en caso de despido, se continuarían percibiendo unos ingresos durante cierto tiempo. Además, si la empresa quiebra, se cuenta al menos con una situación de acreedor privilegiado con grandes probabilidades de cobrar las sumas debidas, a diferencia de lo que les pasa a otros acreedores de la empresa. Pero, ¿qué ocurre, se pregunta Lepage, cuando se entra en el marco de un plan de interesamiento o de participación? Cuando yo ya no nada más es un obrero asalariado, sino, por ejemplo, ¿sí?, propietario en parte de la empresa en la cual se trabaja porque ya tengo un determinado número de acciones de la misma. ¿Qué ocurre cuando se entra en el marco de un plan de interesamiento o de participación? Dice, las sumas inmovilizadas pueden revalorizarse, pero también depreciarse. Es decir, así como el precio de las acciones puede subir, el precio de las acciones también puede bajar. Y lo que es más grave, la inversión realizada deja de gozar de las condiciones de crédito privilegiado. El inconveniente es relativamente menor para los primeros beneficiarios del sistema a partir del momento en el que se instituye. Para estos, el interesamiento constituye una forma de paga extra temporal. Pero una vez que el sistema ha venido funcionando durante un cierto tiempo, la situación, dice Lepage, ya no es la misma. Bajo la presión de la competencia, el mercado de trabajo llegará a internalizar poco a poco en las remuneraciones ofrecidas, en los salarios que se le ofrecen al trabajador, ¿sí?, la parte alícuota de beneficios participativos que perciben los trabajadores. Y va a llegar un momento en el cual, cuando los trabajadores ya estén recibiendo una determinada cantidad de beneficios por el hecho de ser accionistas, eso se le va a restar a su salario y al final de cuentas, bueno, pues podrían salir más o menos igual que como estaban antes de que se les dieran las acciones. Las remuneraciones efectivas se fijarán teniendo en cuenta el valor anticipado de tales beneficios. Al final, el trabajador se encuentra, por lo tanto, con una remuneración real cuyo monto global no se diferencia del que había resultado en un salario sin interesamiento, es decir, sin participación en las acciones, pero del que una parte, y no porque lo haya elegido él mismo, no goza de las mismas garantías de riesgo y de liquidez que generalmente acompañan a una situación normal del asalariado.
¿Por qué? Porque el precio de sus acciones sube y baja en función de la relación oferta y demanda de las mismas en el mercado bursátil. Pero su salario no está sujeto a esos vaivenes, al menos no el salario nominal. El salario real, bueno, pues ya dependerá de la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los trabajadores manifiestan tan poco interés por las fórmulas de interesamiento y de participación, de democratización de la vida de la empresa a través de la compra o regalo de acciones? Pues porque simple y sencillamente, pasado el tiempo, realmente no ven una mejora en su nivel de percepciones y sí el riesgo de que cada vez una mayor parte de sus percepciones dependa de los vaivenes en el precio de las acciones y no de su salario. Y la tercera cuestión, dice LePage, es más general. Se trata de explicar por qué, fuera de casos excepcionales, en la coyuntura actual, primera mitad de la década de los 80 del siglo pasado, los trabajadores occidentales muestran tan poco entusiasmo por las fórmulas de lo que podríamos llamar el capitalismo popular, o si quieren ustedes para seguir con el término, el capitalismo democrático. Respuesta: es quizá porque el sistema clásico de empresa, tal como lo conocemos en Occidente, y a pesar de todas sus imperfecciones, sigue siendo el que corresponde mejor a sus preferencias personales, especialmente en materia de riesgos. Especialmente en materia de riesgos, y aquí LePage vuelve a citar a William Hutt. Dice Hutt: el hecho de que los trabajadores no sientan un excesivo interés en correr la parte de riesgo empresarial que implica el accionariado, y el riesgo es que, al menos en el corto plazo, el precio de las acciones no solamente no suba, sino que baje, ¿sí? Nos hace pensar que el tipo de contrato por el que aceptan obedecer órdenes y normas dictadas por otros, los patrones, a cambio de la promesa del empleador de tomar a su cargo todos los riesgos de la explotación de la empresa, sigue siendo el más satisfactorio para ellos. Es decir, mientras la empresa no quiebre, el trabajador asalariado seguirá recibiendo íntegro su salario. Y si la empresa llegara a quebrar, ¿sí?, sin duda alguna que el trabajador, el asalariado, ¿sí?, tiene, digámoslo así, derecho a ser el primer grupo al que se le pague lo que se le debe, al que se le pague lo que se le debe, ¿sí? Y parece ser, dice Hutt, que los trabajadores prefieren este esquema con un mayor grado de seguridad que el esquema de participación accionaria, que sí tiene un cierto grado de, o un enorme grado de incertidumbre. Ahora, llegados a este punto, podríamos preguntar, bueno, pero a ver, ¿sí?, vamos a suponer que a los trabajadores se les presenta la oportunidad de comprar acciones de la empresa en la cual trabajan. Seguirían recibiendo su salario. Eso seguiría, ¿sí?, fijo, no se toca. Y correrían el riesgo nada más en lo que a las acciones corresponde, ¿sí? ¿Por qué no aceptarlo? Dice, bueno, si baja el precio de las acciones, pues sí, ahí le perdí, pero yo sigo recibiendo mi salario. ¿Por qué no? Pues precisamente por lo que explicaba LePage, ¿sí?, hace un momento, y lo repito, dije, bajo la presión de la competencia, el mercado de trabajo llegará a internalizar poco a poco en las remuneraciones ofrecidas, en los salarios ofrecidos por los empresarios, por los patrones, la parte alícuota de beneficios participativos que perciben los trabajadores. Las remuneraciones efectivas se fijarán teniendo en cuenta el valor anticipado de tales beneficios,
Al final, el trabajador se encuentra, por lo tanto, con una remuneración real cuyo monto global no es diferente del que habría resultado en un salario sin interesamiento, sin participación accionaria, pero del que una parte, y no porque lo haya elegido él mismo, no goza de las mismas garantías de riesgo y de liquidez que generalmente acompañan a una situación normal del asalariado, ¿sí? Del asalariado, ¿sí? Dicho de otro modo, sí, dice Lepage, sigue siendo el sistema de reparto de riesgos que más le conviene al trabajador. A ver, yo trabajador estoy consciente de que la empresa puede quebrar, pero mientras no quiebra, yo tengo derecho a mi salario íntegro. Y si llegara a quebrar, ¿sí? A nosotros, a los salariados, serían a los primeros a los que se les tendría que pagar lo que debe. Seríamos, ¿sí? Lo que se conoce como el acreedor privilegiado. Repito lo que dijo Lepage hace un momento. Dice, a ver, el régimen de trabajo asalariado presenta un buen número de inconvenientes. Hay que obedecer órdenes dictadas por otros a los que uno no ha elegido. Se corre siempre el peligro de perder el empleo y con ello el salario. Pero por otra parte, se tiene un cierto número de garantías de que, en caso de despido, se continuarán percibiendo unos ingresos durante un cierto tiempo. Y en caso de que la empresa quiebre, se cuenta al menos con una situación de acreedor privilegiado con grandes probabilidades de cobrar las sumas debidas. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que está diciendo Lepage? Bueno, parece ser que al trabajador asalariado, al obrero asalariado, es un tanto cuanto adverso al riesgo comparado con la adversión al riesgo que tiene el típico empresario. Y que el trabajador asalariado, ¿sí? Adverso al riesgo, por lo tanto, quiere seguridad. Y su salario, hoy diríamos con todas las prestaciones que esto trae consigo, ¿sí? Parece ser lo más seguro, ¿sí? Y luego dice Lepage, mencionando a Pascal Salán, sería considerada anormal, ineficaz e incluso inmoral una situación en que la ley autorizase a aquellos que aportan capital sin riesgo a modificar a su conveniencia el montante de su remuneración o incluso a participar en un organismo de decisión de la empresa que estuviera en condiciones de aumentar su remuneración de forma discrecional. Esa es la razón por la que su remuneración sin riesgo viene determinada de antemano por un contrato. Sería considerada anormal, ineficaz e incluso inmoral una situación en la cual la ley autorizase a aquellos que aportan capital sin riesgo, que son los trabajadores asalariados. ¿Qué tipo de capital aportan? Capital humano, trabajo sin riesgo, porque pase lo que pase y mientras la empresa no quiebre, cobran su salario tal y como fue, ¿sí? Acordado, ¿sí? Entonces sería considerada anormal, ineficaz e incluso inmoral una situación en que la ley autorizase a aquellos que aportan capital sin riesgo a modificar a su conveniencia el monto de su remuneración o incluso a participar en un organismo de decisión de la empresa que estuviera en condiciones de aumentar su remuneración de forma discrecional. A ver, ¿hasta qué punto el trabajador asalariado que aporta capital sin riesgo, porque pase lo que pase y mientras la empresa no quiebre, él seguirá recibiendo su salario, ¿sí? Por ley, podría modificar unilateralmente su salario y obviamente lo modificaría a la alza, porque se le abrió ese tipo de participación sobre texto de la democratización de la empresa. ¿Y qué es lo que dice Pascal Salán? Que eso tendría que considerarse anormal, ineficaz e incluso inmoral. Y que por esto es la razón por la que la remuneración sin riesgo viene determinada de antemano por un contrato.
¿Cuál es la remuneración sin riesgo? ¿Sí? Que será la misma mientras la empresa no quiebre, independientemente de cuáles sean los resultados de la misma, el salario. Y este viene determinado de antemano por un contrato. Y así como si a la empresa le va mal, el patrón no le puede decir a los trabajadores, pues fíjate que ahora, dado que nos ha ido mal, te bajo el salario, tampoco el trabajador puede ir con el patrón y decirle, patrón, a ver, como a la empresa le ha ido bien, pues ahora aumentamos el salario. Este salario, que es una remuneración sin riesgo en el sentido, insisto, de que pase lo que pase, mientras la empresa no quiebre, el trabajador asalariado sabe cuál es su salario, ¿sí? Se tiene que, vamos a decirlo así, fijar por el contrato entre el trabajador y el empleador de antemano. Y si a la empresa le va mal, se le tiene que pagar ese salario al trabajador. No se le debe bajar. Y si a la empresa le va bien, se le debe de pagar ese salario al trabajador y no se le debe de aumentar. ¿Sí? No se le debe de aumentar. ¿Sí? Luego, yendo un poquito más a fondo en esto, dice LePage, el fundamento de la empresa no reside en el principio de que el dinero es el que da poder, como se cree generalmente, sino en el principio de que el derecho a proponer las normas internas de funcionamiento de la empresa y a vigilar su cumplimiento pertenece a aquel o aquellos que aceptan que su remuneración dependa no de contratos fijados de antemano, sino de los resultados residuales de la actividad. En toda organización económica, alguien necesariamente soporta al final los riesgos de la gestión. Aquí volvemos nuevamente al tema de las utilidades extraordinarias, ¿sí? Recordando que la utilidad es la remuneración propia del empresario. Así como el salario es la remuneración propia del trabajador asalariado, la utilidad, la ganancia, el beneficio es la remuneración propia del empresario. El empresario hace lo que hace por la remuneración que pretende obtener a cambio. Y tenemos que distinguir, esto ya lo comenté en alguna otra sesión, pero dado que LePage lo vuelve a tocar, vale la pena recordarlo, podemos distinguir dos tipos de beneficio, dos tipos de ganancia, dos tipos de utilidad. La ganancia normal y la ganancia extraordinaria. La ganancia normal es esa cantidad de dinero o ese porcentaje a cambio de la cual este agente económico al cual llamamos el empresario, que de entrada es el dueño de esos activos, ¿sí?, está dispuesto a seguir actuando como empresario y esa ganancia normal forma parte del costo de producción de la empresa. A ver, el costo de producción es la suma de todo lo que hay que pagarle a todos aquellos que aportan factores de la producción a la producción de ese bien o servicio. Y vuelvo a poner el ejemplo de don Pepe, el dueño y por lo tanto el empresario de la tortería. ¿Cómo calcula don Pepe su costo de producción? Bueno, en primer lugar, lo que le tiene que pagar al panadero que lo provee de los bolillos sin los cuales no es posible hacer una torta. En segundo lugar, lo que le tiene que pagar al salchichonero, el dueño de la salchichonería, que lo provee del jamón, el queso, la mantequilla, la mayonesa, ¿sí?, y todos los demás ingredientes, entre los cuales no pueden faltar las latitas de chiles, ya sean chiles chipotle o ya sean chiles jalapeños, sin los cuales pues no hay torta que pueda verdaderamente ser. Luego lo que le tiene que pagar al verdulero, al dueño de la verdulería, que le provee con el aguacate, el jitomate y la cebolla, sin los cuales tampoco se puede hacer una buena torta. Luego, muy importante, lo que le tiene que pagar a sus trabajadores, el salario a cambio del cual cada uno de ellos está dispuesto a seguir trabajando en su tortería. Luego, lo que tiene que pagar por concepto de agua, de gas, de luz y también, bueno, los impuestos que tenga que desembolsar.
Y vamos sumando todo esto y vamos integrando el costo de producción. Ahora, la pregunta es, el don Pepe, el dueño de la tortería, ¿por qué hace lo que hace? ¿Nada más por amor al arte? No, porque así como todos los que he mencionado, desde el panadero hasta sus trabajadores, hacen lo que hacen a cambio de la remuneración que se les va a pagar, don Pepe, el empresario, el dueño de la tortería, hace lo que hace a cambio de la utilidad, la ganancia, el beneficio normal que espera obtener. Y él es el que fija esa ganancia normal. Dice, a ver, yo por menos de determinada cantidad de pesos al mes o un determinado porcentaje sobre el capital invertido, o calcúlelo como lo calcule, no sigo actuando como empresario. Eso forma parte del costo de producción. Claro, y primero, una vez que se vendieron las tortas y se generó un ingreso, don Pepe tiene que pagarle a todos a los que, ¿sí?, lo proveyeron, ¿sí?, con todo lo que necesitaba para hacer la torta, y luego habría que ver si alcanzó para su ganancia normal. Pero si alcanzó y sobró, eso que sobró es entonces una ganancia extraordinaria. ¿Y quién es el que tiene derecho a esa ganancia extraordinaria? Bueno, el empresario. Si la ganancia es la remuneración propia del empresario, ya se trate de la ganancia normal o de la ganancia extraordinaria, le corresponde al empresario. ¿Y cuál es la diferencia entre todos estos personajes a los que he mencionado, desde el panadero hasta sus trabajadores asalariados? ¿Cuál es su diferencia comparado con don Pepe? Que el que asume el riesgo de la posible quiebra de la tortería es él. Es él, ninguno de los otros. Y quiebre o no quiebre la tortería, él tiene que pagarle a todos, a quienes lo han provisto de todo lo necesario para poder producir, ofrecer y vender tortas, ¿sí? Repito lo que dice LePage una vez explicada nuevamente la diferencia entre la ganancia normal y la ganancia extraordinaria. Dice, el fundamento de la empresa no reside en el principio de que el dinero es el que da poder, como se cree generalmente, sino en el principio de que el derecho a proponer las normas internas de funcionamiento de la empresa y a vigilar su cumplimiento pertenece a aquel o a aquellos, porque puede ser uno, pero pueden ser varios, que aceptan que su remuneración dependa no de contratos fijados de antemano, sino de los resultados residuales de la actividad. ¿Qué hay que entender por resultados residuales de la actividad? El ingreso que quedó una vez que se le pagó a todos a los que se les había de pagar. Y aquí hay una cosa muy interesante. A ver, dice LePage, ¿sí? Sino en el principio de que el derecho a proponer las normas internas de funcionamiento de la empresa y a vigilar su cumplimiento pertenece a aquel o aquellos que aceptan que su remuneración dependa no de contratos fijados de antemano, sino de los resultados residuales de la actividad. A ver, antes de que yo, tortero, ¿sí?, le compre los bolillos al panadero, pues tenemos que llegar a un acuerdo en torno al precio de los mismos. Allá hay un contrato, ¿sí? Un contrato fijado de antemano. Antes de que yo, tortero, le empiece a comprar los bolillos al panadero y antes de que el panadero comience a venderme a mí, tortero, los bolillos, nos pusimos de acuerdo en torno al precio. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el dueño de la salchichonería. Y lo mismo sucede con el dueño de la verdulería. Y lo mismo sucede con los trabajadores. Y se trata de acuerdos, de contratos establecidos entre el tortero, el dueño de la tortería, el empresario y todos los agentes económicos que lo proveen de los bienes necesarios para poder hacer las tortas. Pero, ¿con quién llega a un acuerdo el empresario en torno a su ganancia? Consigo mismo, con nadie más. Así como el salario que se le paga a los trabajadores
es el resultado del acuerdo al que llegaron los trabajadores y el empresario, el trabajador asalariado y el patrón, la mínima ganancia a cambio de la cual este agente económico al cual llamamos empresario está dispuesto a seguir actuando como tal, ¿sí?, es resultado del acuerdo de él consigo mismo. Del acuerdo de él consigo mismo, ¿sí? No hay, estrictamente hablando, un contrato, porque un contrato supone derechos y obligaciones, y un acuerdo de uno consigo mismo, pues hombre, estrictamente hablando, no supone derechos y obligaciones, porque uno para consigo mismo tiene intereses, pero estrictamente hablando no tiene derechos y obligaciones, porque eso supondría dividirnos en dos, y una parte sería la que tiene el derecho y la otra sería la que tiene la obligación. No es así. Uno para consigo mismo tiene intereses, tiene objetivos, etcétera, etcétera, pero estrictamente hablando, uno para con uno mismo no tiene derechos y obligaciones. Entonces, repito esto. Dice, el fundamento de la empresa no reside en el principio de que el dinero es el que da poder, como se cree generalmente, sino en el principio de que el derecho a proponer las normas internas de funcionamiento de la empresa y a vigilar su cumplimiento pertenece a aquel o aquellos que aceptan que su remuneración dependa no de contratos fijados de antemano, sino de los resultados de la actividad. ¿Y estos quiénes son? Los dueños. Estos son los dueños. Es decir, el dueño es el que tiene el derecho frente a cualquier otro tipo de agente económico involucrado en su empresa, como podrían ser los trabajadores asalariados, ¿sí?, de proponer las normas internas de funcionamiento de su empresa y a vigilar su cumplimiento. En el momento en el cual alguien más, por ejemplo, ¿sí?, los trabajadores, a través de sus representantes, que por lo general son los líderes sindicales, quieren tomar parte en, ¿sí?, proponer las normas internas de funcionamiento de la empresa y en vigilar su cumplimiento, estrictamente hablando se estaría violando el derecho de propiedad privada, que es el derecho a la libertad individual para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como uno crea más conveniente. Y esto de disponer de lo que es de uno, en el caso del empresario, pues es su empresa. A ver, ¿a qué conclusión estamos llegando? Que cualquier tipo de democratización de la empresa, sobre todo si es impuesta por ley, que suponga la participación de las muchas maneras que puede haber y que hemos estado analizando en sesiones anteriores, de los obreros o de los representantes de los obreros en la gestión de la empresa, se está violando el derecho de propiedad privada sobre esos bienes de producción. Ahora, otra cosa es que el empresario, ¿sí?, proponga, ¿sí?, llegue a un acuerdo con los trabajadores o con los líderes de los trabajadores, los líderes sindicales, para lograr algún tipo de participación. En ese sentido, bueno, pues a ver a qué tipo de acuerdo llevan, qué tipo de contrato establecen, y en una de esas, pues las dos partes salen ganando. Aquí estamos criticando cuando esa democratización se impone por ley, sí, a la fuerza. Es una violación del derecho a la propiedad privada, ¿sí? Y dice Lepage, en toda organización económica, alguien necesariamente soporta al final los riesgos de la gestión. Es decir, si la empresa quiebra, al final alguien tiene que ser el responsable. Y lo que va con el derecho de propiedad y con la propiedad privada en el sentido clásico, que dicho sea de paso, el sentido liberal del término, es que ese responsable sea el empresario, ¿sí? Ese alguien puede ser el accionista, ¿sí? Y es precisamente cuando tal riesgo está plenamente asumido por los que son al mismo tiempo propietarios del capital, cuando son mayores las probabilidades que se realice una gestión eficaz. A ver, repito esto. En toda organización económica, alguien necesariamente soporta al final
los riesgos de la gestión. ¿Sí? Y es precisamente cuando tal riesgo está plenamente asumido por los que son al mismo tiempo propietarios del capital, cuando son mayores las probabilidades de que se realice una gestión eficaz. El capitalismo, la economía de mercado en el sentido institucional del término, en la cual los derechos de los agentes económicos, de entrada, los derechos a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender, la economía de mercado en el sentido institucional del término no es más que una especie de contrato implícito que define de antemano la atribución de funciones según los riesgos que cada uno está dispuesto a asumir. La participación sería realmente un modo de organización atrayente si fuese verdad que el hecho de que los trabajadores se convirtiesen en propietarios del capital permitiese descubrir tesoros de productividad, capacidad para hacer más con menos, hasta el momento inéditos. O igualmente, si la mayoría de los trabajadores estuviesen dispuestos a ceder una parte significativa de sus aumentos en el nivel de vida y en consumo para gozar de las ventajas psicológicas que se supone les puede aportar la participación en la propiedad. Pero lo que parecen reflejar precisamente los fracasos de las experiencias voluntarias de participación, sobre todo de participación accionaria, es que la primera propuesta es falsa. Hacer accionistas a los trabajadores no se traduce en una mayor productividad, y la segunda, que los trabajadores estén dispuestos a sacrificar ciertos aumentos en el nivel de vida y en consumo para gozar de las ventajas psicológicas de ser propietarios, simple y sencillamente está lejos de realizarse. Ahora, centro la atención en esto. Dice Lepage, igualmente, si la mayoría de los trabajadores estuviesen dispuestos a ceder una parte significativa de sus aumentos en nivel de vida y en consumo para gozar de las ventajas psicológicas que se supone les puede aportar la participación de la propiedad. ¿Por qué? Porque unas páginas antes, Lepage explicó que cuando los trabajadores se vuelven accionistas y los representantes de los trabajadores toman parte en la gestión de la empresa se empieza a gestionar de manera muy conservadora, adversa al riesgo. Precisamente por lo que ya estábamos diciendo, ¿sí? Yo, obrero, ¿sí?, que tengo mi salario y al mismo tiempo soy accionista, pues tengo todos los huevos de mi economía puestos en la misma canasta. Si la empresa quiebra, no solamente mis acciones se van de picada, sino que yo pierdo mi trabajo y mi salario. Entonces, si yo, trabajador, por ser accionista, puedo influir en las decisiones de la empresa, siempre van a ser decisiones a favor del statu quo y no del progreso. ¿Sí? No del progreso. Porque no me conviene. Porque todo avance hacia el progreso tiene cierto riesgo. ¿Sí? Y a mí no me conviene que la empresa en la cual trabajo y de la cual soy accionista tenga riesgos. Eso es, al final de cuentas, a lo que se está refiriendo, ¿sí?, Lepage cuando habla de esto. Dice, en estas circunstancias, querer imponer una u otra forma de participación, de democratización, de que los trabajadores sean algo más que trabajadores asalariados, para lograr una mayor representación de los trabajadores en los organismos de decisión, producirá siempre unos resultados distintos a lo que los trabajadores en su gran mayoría desean, lo cual, paradójicamente, es exactamente lo contrario de una aspiración democrática. Repito esto último. Querer imponer una u otra forma de participación de los trabajadores en la gestión de la empresa para lograr
una mayor representación de los mismos, de los trabajadores, en los organismos de decisión, de tal manera que las decisiones ya no las tomen exclusivamente los empresarios, los dueños, ¿sí?, originales del capital, producirá siempre unos resultados distintos a lo que los trabajadores en su gran mayoría, sin duda, desean. Y esa es la razón por la cual todos estos esquemas de democratización, ¿sí?, de la toma de decisiones al interior de las empresas, por lo general, no han dado resultado. Y esto, dice Lepage, es exactamente lo contrario de una aspiración democrática. Es decir, un esquema que va en contra de los intereses de los trabajadores, un esquema que no le interesa a los trabajadores porque al final de cuentas, ¿sí?, no les supone una mejora real en su nivel de bienestar, pues difícilmente puede calificarse de democrático, si aquí por democrático entendemos, ¿sí?, luchar por los intereses de los trabajadores. Y claro, por lo que hay que luchar es por los derechos de los trabajadores. Por lo que deben luchar los sindicatos es por el respeto a los derechos de los trabajadores, que verdaderamente sean derechos. Por ejemplo, que se cumplan tal cual los contratos, ¿sí?, entre el patrón y el trabajador, ¿sí? Pero hay que distinguir entre lo que es un derecho y lo que es un interés. Porque ¿qué sucede cuando los sindicatos dan el paso y ya no solamente luchan por garantizar los derechos de los trabajadores, sino luchan por sacar adelante, por defender los intereses de los trabajadores? A ver, el derecho del trabajador es que se le pague el salario acordado. El interés del trabajador es que el salario sea el mayor posible. ¿Y cuál es el mayor salario posible que puede pagar una empresa? Pues aquel que no compromete, ¿sí?, su productividad y su competitividad. Ahora, la pregunta es, ¿los trabajadores tienen el derecho de que se les pague el mayor salario posible? La respuesta es no. Tienen el interés. Y podríamos también hacer el mismo tipo de pregunta desde otra perspectiva. A ver, los consumidores, ¿tenemos el derecho de que lo producido se nos ofrezca al menor precio posible, que es el que alcanzaría nada más para recuperar el costo de producción y permitir que la producción se siga dando? No, ese derecho no lo tenemos. ¿Tenemos el interés? Sí, pero hay una diferencia muy clara entre los derechos de los agentes económicos, siempre relacionados con las obligaciones de sus contrapartes, y los intereses de los agentes económicos que no tienen contraparte alguna. Esto es lo que hay que tener muy claro. Y luego dice Lepage, ya para terminar con esto, dice, seamos claros, ya lo mencionaba yo hace rato, lo que se condena aquí es la participación obligatoria. Es decir, que por ley se obligue a los trabajadores a participar de alguna de las muchas maneras posibles en, ¿sí?, los organismos de decisión de las empresas. Que por ley se les obligue, si no a todos los obreros, por lo menos a sus representantes, ¿sí?, a participar por el esquema de la cogestión en la gestión de la empresa para la cual trabajan. Insisto, si entre patronos y trabajadores llegan a un acuerdo en torno a algún tipo de participación, yo no le vería ningún problema, ¿sí?, si realmente es un acuerdo, si realmente supone un contrato. Porque lo que caracteriza a la empresa es que es, digámoslo así, lo ha dicho Lepage varias veces, un conglomerado de contratos, lo cual quiere decir que todas las partes involucradas lo hacen voluntariamente y porque consideran que esa manera de hacerlo es la que más conviene a sus intereses. En el momento en el cual aparece el gobierno, aparecen los legisladores y por ley
es decir, por la fuerza, se obliga a algunas de estas partes, ya sean los patrones, ya sean los trabajadores, a hacer algo que voluntariamente no harían, se está violando de entrada el derecho a la libertad individual, ya sea del empresario, del patrón, del capitalista, ya sea del trabajador, del asalariado, del obrero. Porque claro, cuando a alguien se le obliga por ley a algo, se está violando su derecho a la libertad. Ahora, para terminar, una cosa es que a alguien se le obligue a algo y otra cosa es que a alguien se le prohíba algo, porque claro, a ver, si se nos prohíbe matar a los demás, se nos prohíbe secuestrar a los demás, se nos prohíbe robar a los demás, a lo que se nos está obligando es a respetar el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los demás, y yo ahí no le veo absolutamente ningún problema. Aquí el tema es cuando la ley, por ejemplo, obliga a un determinado tipo de participación de los obreros en la toma de decisiones de la empresa. Seamos claros, dice Lepage, lo que se condena aquí es la participación obligatoria. Bueno, hasta aquí esta sesión del día de hoy, ¿sí?, de el Círculo Bastiat. Y en la próxima, que seguiremos viendo el capítulo 7 del libro de Lepage, vamos a ver uno de los apartados, a mí me parece, más importantes del libro, ¿sí?, que Lepage denominó "no se democratiza un contrato". Pero esto ya lo veremos en la próxima sesión. Por lo pronto, hasta aquí y nos vemos en la próxima.